¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto ya poder acompañarlos con esta emisión informativa de 24 horas en la primera emisión nacional de noticias. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Hoy es martes 9 de agosto, son exactamente las 7 de la mañana con 1 minuto y digamos quiénes nos acompañan más adelante. Así es, en nuestro segmento de entrevistas estará con nosotros esta mañana el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Con él dialogaremos sobre los recursos que interpondrá o a los que recurrirá el gobierno una vez que un juez de Puerto Viejo ha otorgado el habeas corpus a Jorge Glass, a Daniel Salcedo. Hablaremos de la inseguridad jurídica que hay en el país, de las mesas de diálogo con los movimientos indígenas, de esta conformación de una comisión para tender puentes entre la Asamblea y el Ejecutivo, entre otros temas. Además, con Pamela Aguirre, ella es directora del Observatorio Jurídico de la UES. Con ella hablaremos sobre la inseguridad jurídica en el país a propósito del abuso de medidas cautelares. Ya veíamos lo ocurrido en la designación del superintendente de bancos y lo más reciente, la nueva acción de protección que presentó Guadalupe Llori para recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Vamos a empezar de inmediato con el desarrollo de la información. El juez de garantías penitenciarias Bani Molina del cantón de Puerto Viejo, esto en Manabí, otorgó el 5 de agosto un habeas corpus en favor del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, así como para Daniel Salcedo. Esto ocurrió el viernes en la tarde, pero recién ayer, lunes, fue subida la sentencia en el sistema de justicia. Esto provocó mucha indignación por parte del gobierno y de algunas otras autoridades, Liz. Y el magistrado establece que él otorga este habeas corpus porque se han vulnerado los derechos de salud e integridad física de Jorge Glass y Daniel Salcedo, por lo que dispuso su liberación inmediata. A raíz de esto, de que se conoció ayer en la tarde, el presidente de la República se pronunció, también el Consejo de la Judicatura. Este organismo informó en un comunicado que el juez habría actuado sin jurisdicción en este habeas corpus, ya que sobre él pesa un auto de llamamiento a juicio por una sentencia otorgada en el 2018. Recordemos, Joana, que la primera vez también hace un tiempo ocurrió que lo presentaron en Santa Elena, en Manglar Alto, y ahora se lo hace a través de un juez de Puerto Viejo en Manabí. Así es, Jorge Glass regresó a prisión el pasado 20 de mayo, luego que en abril un juez de Manglar Alto le entregara un habeas corpus para que él saliera inmediatamente de prisión, mientras que Daniel Salcedo permanece en prisión desde junio de 2020 por la trama de corrupción descubierta en los hospitales del Instituto de Seguridad Social. Pero asimismo, el presidente Guillermo Lasso mencionó en su cuenta de Twitter que ante lo dispuesto por el juez Bani Molina, las instituciones del Estado interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico. Ese comunicado lo publicó en su cuenta de Twitter. Ahí añadió que el país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia en democracia. Además dijo que su gobierno no permitirá la corrupción en el Ecuador. Así que ahora está pendiente ver cuáles son los organismos los recursos que presentarán ciertos organismos para no dar paso a esta excarcelación de Jorge Glass y Daniel Salcedo. El juez de Yaguachi, John Rodríguez, revocó la tarde de ayer la medida cautelar que ordenaba la posesión inmediata de Raúl González como superintendente de bancos y que le decía al Consejo de Participación Ciudadana que no diera trámite a la terna que había enviado el presidente de la República. Medidas que tomó el viernes. 2 días después decide revocarlas. Así es, en menos de 48 horas cambió el fallo. En su fallo aseguró que lo indujeron al error, puesto que, según el juez, desconocía que había una medida cautelar que anulaba la designación. Recordemos que ayer en este espacio el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social desestimó lo que en su momento había resuelto este juez de Yaguachi y dijo que iban a proceder con lo que ya había resuelto la jueza Larisa Ibarra, y esto era proceder al tratamiento de una nueva terna para designar a un nuevo superintendente de bancos. En otro tema, Guadalupe Llori presentó ya una acción de protección en Quito e insiste en recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional. Ella fue destituida en mayo pasado por supuesto incumplimiento de funciones. Este es el nuevo recurso que ella presenta.
Sí, esta vez se trata de un recurso presentado en contra del actual presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y de los miembros de la Comisión Pluripartidista que recomendaron su destitución. Ya hubo tras esto pronunciamientos al interior del Legislativo, obviamente rechazando esta medida a la cual se ha acogido Guadalupe Llori en su intento de regresar a dirigir el Legislativo. Lo que quiere la presidenta o expresidenta Guadalupe Llori es de que se declare la vulneración de los derechos humanos de que ella fue víctima y que se ordene la reparación. Eso es lo que se quiere y así lo dice la Constitución, así lo dicen los tratados y convenios internacionales. El abuso de las medidas cautelares a través de acciones de protección sumerge al país en la inseguridad jurídica. Así es, los jueces que dan paso a estos recursos son los responsables del caos institucional que está viviendo el país, según lo señalan algunos juristas. La permanencia en el cargo o la salida del mismo. Las medidas cautelares y acción de protección en Ecuador alcanzan para todo. Se las ha usado en el Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, recientemente en la Superintendencia de Bancos y hasta en la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿hasta dónde podrían llegar estas supermedidas? Cualquier cargo está a disposición de un plumazo de cualquier juez o jueza de cualquier unidad judicial ante el pedido de cualquier ciudadano que diga que siente que se han vulnerado sus derechos. Para este constitucionalista, tal como vamos, sí. Esa es la manipulación institucional que se vive en el país. Esto da lugar o es producto del abuso por parte de quienes, a sabiendas de lo que van a generar dentro del sistema, utilizan las garantías con esta mala fe, trastornando el fin para el cual fueron creadas realmente en la Constitución. De llevarlo a que con ley o sin ley, ¿verdad?, las cosas se dan mal en el Ecuador. Ninguna se la respeta, no importa cuánto reformemos las cosas. Pero el problema no es la ausencia de norma, pues aseguran que la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia suficiente para que los jueces no hagan lo que no deben. Pero hay un total irrespeto por parte de los magistrados y alguien debe detenerlo. Podemos tener las mejores normas, leyes, jurisprudencia, pero si estas no se cumplen adecuadamente por parte de las personas, entonces seguramente insistiremos en nuevas reformas normativas y el problema de fondo seguirá ahí. Para Febres Cordero, en este país la justicia es un formalismo que se invoca o respeta a conveniencia. Pues pareciera que previo a resolver un recurso se hacen dos preguntas claves. Por el de quién es y cuánto quiere, es en todo. Y así cada día llegan nuevos recursos. Ahora, una expresidenta de la Asamblea que quiere volver al cargo, llamando nuevamente a la puerta de un juez. Dayana Monroy, 24 horas. Siete de la mañana con 9 minutos. En Ecuador se registró este lunes la primera muerte de un paciente diagnosticado con la viruela del mono. El Ministerio de Salud Pública informó que el paciente padecía de una patología preexistente que le ocasionó su fallecimiento. Es decir, esta persona tenía una enfermedad ya existente y luego se contagió con la viruela del mono y por esto falleció la tarde de este lunes. Han confirmado y asegurado las autoridades. Y dentro de ese comunicado que emitió el Ministerio de Salud Pública, también se decía que ya los casos positivos de esta enfermedad ascienden a 10. Los 3 últimos están en Azuay, Los Ríos y Santa Elena. Además decían que se trata de personas que están entre los 20 y 49 años de edad, que se han establecido los cercos epidemiológicos para evitar que se propague el contagio y que las personas pues, que han estado en contacto estarían en confinamiento también. Es un confinamiento que dura pues algunos días y permanecen aislados en sus domicilios y bajo vigilancia permanente. La persona tenía una enfermedad preexistente que estaba ya agravada y con esta condición grave fue que se dio el contagio. No fallece por viruela del mono, sino fallece con viruela del mono. Ahora mismo estamos haciendo el levantamiento de la información epidemiológica para poder determinar si existe o no algún tipo de relación entre los casos. Si no existiese relación, nosotros podríamos definir que ya existe un contagio comunitario. La mayoría de sus molestias ha sido dolor general, malestar general, alza térmica y también comezón producto de las lesiones. No hemos necesitado que el paciente se hospitalice.
Y arrancó la tarde de ayer el plan piloto de externalización de farmacias en el IES, en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, empezando en Guayaquil, en el Teodoro Maldonado Carbo, mientras que se prevé que el miércoles ya se arranque en el Carlos Andrade Marín, en Quito. Así es, la entidad tiene previsto invertir 322 millones de dólares hasta el 2023. Esta es una de las medidas que implementa el gobierno para evitar nuevas denuncias de escasez de medicamentos. Lo hemos visto no solamente en los hospitales del IES, sino también del Ministerio de Salud Pública. Ya empezó la semana pasada y semanas atrás en realidad en varios hospitales del MSP. Ahora lo están haciendo como se había ofrecido en los hospitales del IES y en el caso de Guayaquil, en el más grande, en el Teodoro Maldonado Carbo. Y es un proyecto que se implementará por fases. Han dicho desde el IES, se arranca con los hospitales de tercer nivel en las principales ciudades del país y posteriormente pues será incrementando ya los subcentros o centros de salud. Escuchemos lo que dicen las autoridades. Hemos hecho una prueba de una paciente que requería un fármaco y el sistema funcionó bastante bien en un término debido. Recibió su receta y luego la validó y fuimos directamente a la farmacia y ha retirado su fármaco sin mayores contratiempos. Bueno, esperemos en realidad que esto funcione para el bien de todos los afiliados, de todos los pacientes de los hospitales públicos también. Más de 12.000 recetas se han entregado desde que inició este plan de externalización de farmacias o medicina cerca, como se llama oficialmente. Eso en cuanto a los que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública. Veremos cómo marcha ahora este proyecto que arranca también con el Teodoro Maldonado Carbo, el hospital más grande del IES en Guayaquil, y repetimos, el miércoles se implementará en Quito. Con demandas de ley, la policía anuncia demandas de inconstitucionalidad a al menos 3 artículos de la aprobada ley de uso legítimo de la fuerza por parte de la Asamblea, pues consideran que esta actual normativa, tal y como está, no protege a la policía. Así es, así sostiene el director de talento humano de la policía. Además, se tiene previsto que para hoy la Asamblea Nacional remita esta ley al registro oficial para su inmediato cumplimiento. Recordemos que la Asamblea solo acogió una de las 21 objeciones que envió el Ejecutivo. Y hoy también se tiene previsto que se reinstalen las mesas de diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas. Será la mesa número 3, donde se va a debatir ya esta propuesta formal que entregó el Ejecutivo el viernes pasado y que tiene relación con el control de precios. Recordemos que desde el lado de los movimientos indígenas ellos incluían este control de precios para 44 productos. El gobierno tenía un número menor a eso. Con ello se espera que en las próximas horas se llegue a un acuerdo en el segundo tema de las mesas de diálogo. Para mañana está la de subsidios. Se espera que se reinstale subsidios a los combustibles. Y recordemos que también en ese caso el domingo ya entregó el gobierno a través del ministro de Transporte una propuesta formal en la conferencia episcopal que pasará a manos de los técnicos para ir delineando ya el mecanismo de focalización del subsidio a los combustibles. Y vamos con otro tema. El Contralor y el Secretario Administrativo de la Presidencia comparecieron este lunes en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Ellos fueron convocados para que puedan entregar información de las funciones que cumplen estos secretarios ad honorem, cuya actividad ha sido cuestionada en los últimos días. A propósito de eso, el presidente Guillermo Lasso también emitió un decreto el viernes en el que eliminaba estas consejerías ad honorem y más bien aquellos funcionarios que tenían este título tendrán que sumarse ya a ser servidores públicos. Por cuanto este tipo de nombramientos no forman parte de la estructura orgánica de la Presidencia de la República, no perciben una remuneración, han sido nombrados para que asesoren directamente al presidente en materia específica, es decir, sus actividades son de asesoría únicamente. Hemos visto la necesidad de elevar una consulta al procurador. ¿Cuáles son los requisitos y la presentación de qué documentación tendría que presentarse previo a su posesión? Ecuador es el tercer país con mayor incautación de cocaína luego de Estados Unidos y Colombia. Este es uno de los datos que presenta el Informe Mundial de Drogas 2022 de las Naciones Unidas. Un 12% del total de la cocaína incautada en 2021 era para consumo interno. Solo en lo que va de este año
más de 118 toneladas de drogas se decomisaron en este 2022, en lo que va del 2022. Ahí hay más datos, 88% de la cocaína incautada se distribuye a Países Bajos, Bélgica, España, África y Asia. El 88% de la cocaína incautada, ¿no? Y este informe es importante porque además señala como los principales puertos de salida vía marítima a Buenaventura y Cartagena en Colombia, Guayaquil en Ecuador y también el puerto de Santos en el estado de Sao Paulo en Brasil. La mayor parte de la droga que es incautada en el país es decomisada en los puertos. 7:22 de la mañana, momento de hacer una pausa y enseguida regresamos ya con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ya volvemos. Quiero darle la bienvenida en este espacio a Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, que ya nos acompaña en los estudios en Quito. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buen día. ¿Qué tal, Liz? Buenos días. El gobierno mostró ayer su sorpresa ante esta decisión del juez Bani Molina, juez de Portoviejo en Manabí, de concederle un habeas corpus a 3 personas, entre ellas Jorge Glass y Daniel Salcedo, y ante eso emitieron un comunicado diciendo que no van a dar paso a la excarcelación respectiva y que más bien van a interponer recursos legales para que esto de aquí pues no se concrete. Pero ya en firme, ¿cuáles son esos recursos que presentarán? Porque hay un habeas corpus concedido. Efectivamente, ayer tuvimos conocimiento de esa supuesta resolución, y digo supuesta porque primero no había aparecido en el SADGE, que es el Sistema Público de Administración de Causas. Recién apareció ayer en el transcurso de la tarde, que la pudimos conocer, y aparentemente la resolución decía viernes 5 de agosto, por lo tanto no se entiende como un proceso que aparentemente había sido dictado o emitido el 5 de agosto, recién aparece en el día lunes en el sistema de monitoreo de causas. Aparte de eso, tampoco, de lo que estuvimos averiguando, tampoco se convocó ni se le permitió intervenir ni a la SNAI, ni al Ministerio de Salud Pública, ni a la Procuraduría General del Estado. Es decir, prácticamente estábamos hablando de un estado en indefensión. A esto se suma que en el caso, por ejemplo, del ciudadano Jorge Glass, ya existe un habeas corpus que está en camino y donde se ha radicado inicialmente la competencia. Entonces hay una serie de irregularidades. Hay otro tema también, que quien interpone este supuesto habeas corpus es un ciudadano Araujo, si no me equivoco, y luego resulta que en la audiencia, después de leer el expediente, de repente el juez, tal vez por esas iluminaciones repentinas que tienen algunos jueces, incluyó a 2 ciudadanos más, entre esos Jorge Glass y el señor Salcedo, que también estaba allí incluido, bajo alguna figura jurídica que se le ocurrió a él en ese momento. Por lo tanto, hay algunas irregularidades dentro de ese proceso, y lo que va a hacer el Estado ecuatoriano a través de las instituciones públicas es asegurarse de que cualquier decisión que se tome no atente contra la seguridad jurídica de los ecuatorianos ni tampoco contra el ordenamiento jurídico. Hoy se revisará a profundidad lo que ayer ya se detectó a primera vista, pero nosotros no vamos a dar ni un solo paso si no es estrictamente apegado a derecho. Pero eso tomará su tiempo. ¿Eso puede frenar el hecho entonces sí de emitir esa boleta de excarcelación? Bueno, él inclusive adoptó el acto administrativo el día lunes de las boletas de excarcelación, pero lo señalo, dentro de toda esta maraña de irregularidades, y nosotros no podemos ser alcahuetes de ningún manoseo de la justicia. Hoy las entidades públicas pues revisarán el expediente para ver si se cumple con los requisitos jurídicos para que se proceda con la solicitud del juez, pero como lo señalo, ya hay todas estas consideraciones que ameritan una serie de recursos que oportunamente, es decir, el día de hoy, interpondrán tanto la Procuraduría como el SNAI y se resolverá lo que en derecho corresponda. De ahí ahora se habla de este habeas corpus, que ya también hubo un intento anterior con el juez de Manglar Alto en Santa Elena, pero ahí entra en esta discusión el abuso de estos recursos también, no solamente hablemos de habeas corpus. Mire lo que sucede en el caso de la designación y posesión del superintendente de bancos, donde hay una resolución de nulidad del proceso y luego otro juez dice que no, le da medidas cautelares que duran el fin de semana porque después dice que desconocía lo anteriormente resuelto y con eso las revoca y esto crea un limbo jurídico y más allá de eso una afectación interna y externamente para el país. Sin duda ha habido un abuso de los recursos constitucionales y nosotros siempre hemos defendido la independencia, pero jamás la indiferencia entre las funciones del Estado.
Por lo tanto, nosotros no nos vamos a prestar para ese juego de andar poniendo acciones constitucionales en cada uno de los 221 cantones del país, y lo que tenemos que ver es cada vez que estas cuestiones se producen, que estas sean resueltas conforme a derecho. No somos dirimentes tampoco, pero sí nos compete precautelar que el sistema jurídico no pierda su orden, porque en ese momento perdemos todos los 18 millones de ecuatorianos. En este caso, en el caso del superintendente pasó exactamente lo mismo. Ya había una decisión sobre el tema, estaba en proceso de ejecución, se intentó por vías poco regulares buscar otra decisión, ahora la Asamblea es la que debe resolver, pero está claro que tiene que haber un proceso de reforma constitucional de estos recursos que están, por supuesto, para precautelar derechos, pero jamás pueden redundar justamente en abuso de derechos, ni para la persona que los solicita, ni para el Estado ecuatoriano, porque al final del día, cuando la justicia no funciona, se perjudican los 18 millones de ecuatorianos. ¿Y cómo se va a recuperar esa justicia de la que también el presidente Lasso hablaba ayer en el comunicado? Decía, el país necesita recuperar la justicia. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, hay mecanismos, ¿no? Nosotros siempre hemos sido muy celosos, como dije, de que cada función cumpla con su rol, cumpla con su papel, pero por ejemplo aquí sí cabe la posibilidad de que la Corte Constitucional haga un análisis un poco más extensivo. Ya hay resoluciones de habeas corpus que ha emitido la Corte Constitucional, también puede pronunciarse ahora. Ellos, en algún momento nosotros sondeamos la posibilidad de que se pronuncien para restringir el sistema de uso de habeas corpus. Ellos dijeron que tenía que hacerse solamente contra procesos terminados. Nosotros vamos a explorar esa vía jurídica para ver de qué manera las instituciones competentes le ponen un poco de orden al sistema y sobre todo evitan sus abusos. Y eso por el lado de la inseguridad jurídica, pero por otro lado los temas de corrupción. Días atrás en este espacio, cuando le preguntaba yo sobre el caso Danubio, este caso donde se trataban de vender cargos públicos, usted decía que ningún funcionario del gobierno estaba en actos de corrupción, y a raíz de eso surgió estos cuestionamientos a los consejeros ad honorem, que finalmente, mediante decreto, pues el presidente de la República elimina la figura. ¿Por qué toma esa decisión el viernes pasado el presidente Lasso? Bueno, el presidente Lasso, mejor dicho, hace más o menos un mes o un mes y medio que él quitó las consejerías ad honorem en el caso de la persona que hoy está siendo investigada, y también para transparentar un poco las cosas, ¿no? Porque si bien es cierto, la figura ad honorem permite a determinados consejeros generar sus consejos o sus asesorías ante el presidente, establece un panorama un poco menor de responsabilidades, pero en este caso no hay ningún problema en que esas consejerías ya se institucionalicen, por decirlo así, porque al final cada uno, por lo que dice, por lo que hace o por lo que ejecuta, tiene responsabilidades frente al Estado y tiene responsabilidades con el presidente de la República. Por lo tanto, mientras más transparencia haya respecto de quienes toman las decisiones en el país, yo creo que es mucho mejor para todos. Quien esté trabajando en el Estado, en cualquier espacio, tiene que, de alguna manera, recibir su remuneración, asumir sus responsabilidades y responder por lo que dice y por lo que hace. Pero en este caso Danubio ya no solamente se habla de un ex consejero ad honorem, sino también de un asambleísta oficialista. Sí, y por eso nosotros, tal como yo lo señalé la semana pasada, hemos sido prudentes, por decirlo así, en este aspecto, y lo que estamos esperando es que la justicia haga sus investigaciones en paz. Hemos dicho desde el primer momento que vamos a estar pendientes de lo que resuelvan, que vamos a prestar todas las facilidades y que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Quien haya incurrido en actos reñidos contra la ley o contra el ordenamiento jurídico tiene que responder, y nuestra obligación es dar todas las facilidades. Dentro de eso estamos atentos al trabajo de la Fiscalía y por supuesto vamos a estar atentos a sus resultados también. Eso en cuanto a esa investigación. ¿Y ahora qué decisión van a tomar o cómo van a actuar frente también al informe de Contraloría en cuanto a la evaluación a generales, donde se estableció que 3 generales no podían justificar su patrimonio, entre esos uno de la policía en servicio activo? El presidente Lasso, a su regreso de Colombia, decía: todavía no he sido notificado formalmente, no he recibido su informe, pero ayer incluso el Contralor ya se pronunció al respecto. Bueno, la Contraloría, cuando hace sus informes, tiene 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Administrativas, civiles y penales. Y nosotros vamos a revisar, cuando tengamos acceso al documento, justamente de conformidad con lo que estaba señalando el presidente, de qué tipos de responsabilidades estamos hablando aquí, y sabremos sacar las conclusiones correspondientes. Yo creo que el país tiene que estar claro que el gobierno nacional no va a permitir ni a mirar a otro lado respecto de ningún comportamiento reñido con la ética, con la justicia o con la ley. Tampoco queremos ser imprudentes de anticipar criterios cuando haya impugnaciones o cuestionamientos a funcionarios públicos o a personas que de alguna manera tienen un rol de responsabilidad, pero ni en lo uno ni en lo otro vamos a caer.
En este caso de la Contraloría, vamos a esperar la documentación pertinente, vamos a revisar cuáles son los tipos de responsabilidades que se están señalando y vamos a actuar de conformidad con la ley. Y lo que tiene que quedar claro es que quien tenga imputaciones serias sobre su comportamiento en el desempeño de una institución no podrán subir en ascenso. Ministro, ya que hablamos de temas de policía, no dieron paso más que a una de las 21 objeciones propuestas por el Ejecutivo en el tema del veto de la ley de uso legítimo de la fuerza. Nuevamente la Asamblea les pone una barrera ahora para dar paso a la conformación de esta comisión. Desde una de las bancadas, condicionamientos como no vender el Banco del Pacífico, por ejemplo. ¿En qué va a quedar esa comisión? ¿Se van a poder tender los puentes con el Legislativo finalmente? Bueno, no nos olvidemos que quien propuso la ley de uso legítimo de la fuerza fue el gobierno. Y se podría decir que el texto plasmado recoge en un 85% aproximadamente la propuesta del gobierno. De ahí pues la Asamblea hizo sus observaciones y las envió al Ejecutivo. El Ejecutivo emitió el veto parcial, de eso se acogió un artículo más y otros no. Pero de todas maneras hay que tener una cosa clara. Primero, es mejor tener ley que no tenerla. Segundo, quien estuvo al inicio de la propuesta de ley fue el gobierno, es y ha sido el gobierno. Tercero, la ley es buena en más de un 85%. Y en lo que tiene que ver con los artículos que la Asamblea se mantuvo en su criterio, también tenemos otras herramientas jurídicas como es la aclaratoria a través, por ejemplo, del criterio del Procurador del Estado y, por supuesto, a través de vía reglamentaria. Nosotros estamos clarísimos de cómo funciona el ordenamiento jurídico, particularmente de lo que establece el artículo 425 de la Constitución, donde hay una jerarquía normativa muy clara, porque pues un reglamento no puede reformar una ley, pero sí puede aclararla en lugares donde haya algún tipo de confusión o emitir criterios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el uso de animales en el contexto de manifestaciones, que permitan pues tener criterios que, como tal lo señaló la Asamblea, salvaguarden el bienestar justamente de estos animales. Así que yo creo que la ley en general es bastante buena. Hay algunas cosas que se pueden aclarar, se lo hará por vía reglamentaria y por la vía del criterio del procurador en casos donde haya ambigüedad o subjetividad. Pero está claro que hoy el Ecuador cuenta con una ley que le da a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir, sobre todo en contextos de crisis. Pero la misma policía habla de presentar demandas de inconstitucionalidad, al menos a 3 artículos, porque siente que la ley no los protege totalmente en su accionar. Y finalmente el resultado y lo que se ve es que el gobierno envía estas 21 objeciones y la Asamblea dice acogemos una. Y sigue ese bloqueo a lo que venga de ustedes. Eso va a poder tender entonces los puentes que se buscan a través de la creación de esa comisión que no termina tampoco de conformarse. Bueno, la Asamblea es una Asamblea que en estos momentos está dominada por un criterio de oposición y esa es una realidad. No es un drama y tampoco es nuevo para la historia política del país. Yo tengo muy claro de que hoy la Constitución le da al Ejecutivo la posibilidad, a través de su capacidad como colegislador, de su capacidad normativa a través de decretos, de su posibilidad de emitir reglamentos, de la posibilidad que tiene en la consulta popular de tener herramientas para ir legislando. Y lo hemos ido haciendo. Lo que pasa es que lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y claro, queríamos una ley perfecta en materia de uso legítimo de la fuerza, no la tenemos. Tenemos una ley buena, que también es bueno para el país. Y sobre eso tenemos que avanzar, dentro de esas imperfecciones, dentro de esas contradicciones y navegando con lo que puede representar un espacio difícil de oposición en la Asamblea, nosotros tenemos que avanzar. Pero lo que está claro es que nosotros estamos aquí para representar a 18 millones de ecuatorianos. Lo que está claro también es que tenemos herramientas legislativas a nuestra orden dentro de la Constitución y vamos a ir haciéndolos dentro del marco del derecho, por supuesto, y del respeto también a lo que representa cada uno de los asambleístas electos en las 137 curules en las que ellos están dentro de la Asamblea. Ellos tienen sus funciones, nosotros también, y entendemos que dentro de esa coexistencia racional debemos avanzar y apuntalar las reformas que el país necesita. Se avanza lentamente con la Asamblea y así también lo sienten ya en las mesas de diálogo los movimientos indígenas que han dicho solo hemos logrado hasta ahora un acuerdo, la expectativa en ver qué pasa con el control de precios. Remitieron ya ustedes una propuesta, va en dirección a satisfacer esa demanda en los 44 productos que ellos plantearon. No los 44, pero sí 24 si es que no me equivoco, a través del criterio de precios referenciales. Nosotros avanzamos muy bien la semana pasada con la mesa de control de precios. Quedamos en enviar una propuesta hasta el día viernes a las 10 de la mañana. Lo hicimos, me parece que son aproximadamente 12 o 14 propuestas que le enviamos a las organizaciones sociales.
Hoy día tenemos la nueva reunión con la Mesa de Control de Precios, se van a revisar esas propuestas y vamos a ver qué es lo que resulta de allí, pero yo diría que estamos avanzando con buen pie. Las mesas de diálogo son un ejercicio inédito en el país, podría decirse que tal vez hasta histórico, porque permite interactuar a los funcionarios del Estado con la base social que muchas veces ha sido afectada con políticas que no los tomaban en cuenta. Hoy este gobierno presidido por el presidente Guillermo Lasso los toma en cuenta, los escucha, presentamos propuestas. Tampoco es fácil, porque son muchos años de demandas represadas y tampoco pensamos que vamos a arreglar el país en un solo día, pero estamos trabajando en la vía correcta, estamos trabajando dentro de las mesas de diálogo, escuchando con respeto y con mucha atención cuáles son las demandas de las diferentes organizaciones sociales y también adoptando soluciones. El día domingo también el Ministerio de Obras Públicas hizo enviar una metodología sobre la cual se va a trabajar en esta semana sobre la focalización de subsidios. Yo creo que aquí el pueblo ecuatoriano tiene que estar con mucha confianza de que las mesas de diálogo van avanzando bien, de que estamos construyendo un camino de confianza y de trabajo conjunto que sin duda va a rendir sus frutos y que debemos seguir perseverando en esa vía porque estoy seguro que eso es lo correcto. Quizás ahí el tema es el tiempo también, ministro. Les han pedido que aplasten el acelerador para poder cumplir todos los temas dentro de los 90 días. Ahora se habla de 5 días por tema y hay algunos que se anticipa pues pudieran durar mucho más que eso. Claro, imagínese usted el tema de focalización de subsidios sobre los cuales se ha hablado años de años y todavía no se logra llegar a una definición sobre cuáles son los criterios de elegibilidad y sobre los cuales debe aplicarse el tema de focalización. Pero estamos haciendo bastante. En 90 días, solucionar problemas que han sido tan represados, no solamente durante los últimos 15 años, sino durante los últimos 50, 60 años, con un proceso de desarrollo que se ha hecho de espaldas a los grandes grupos sociales, es bastante. Hemos conversado inclusive de estos aspectos también en las mesas. Estamos claros que podemos terminar una serie de cosas interesantes en estos 90 días. Tal vez, quién sabe, haya que alargar un poquito el plazo y los periodos, pero lo que está claro aquí es que se está trabajando. Lo que está claro aquí es que estamos construyendo un camino sobre el que después va a poder transitar tranquilamente el Ecuador. El Ecuador no quiere más manifestaciones, el Ecuador no quiere más procesos de desarrollo que se hagan de espaldas a las organizaciones sociales, el Ecuador no quiere más procesos ni caudillistas ni populistas. Podemos transitar por la vía democrática, podemos transitar por la vía de la justicia, de la igualdad, de la libertad, y eso es lo que hoy estamos construyendo a través del gobierno del presidente Lasso. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Liz. Siempre un gusto. Son las 7:45 de la mañana, era Francisco Jiménez, ministro de Gobierno en este espacio. Vamos a ir a una pausa para regresar. Estaremos hablando del tema de inseguridad jurídica con la directora del Observatorio Jurídico de la UES, Pamela Aguirre. 7:47 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida a Pamela Aguirre Castro, directora del Observatorio Jurídico de la UES. Es doctora en Derecho. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Quiero empezar conociendo su percepción de lo que el país conoció la noche de ayer. Esta decisión del juez Bani Molina de Puerto Viejo de otorgar este habeas corpus a 3 personas a hacer un combo. Iba por un ciudadano y de repente también decide concederle este recurso al ex vicepresidente Jorge Glass y a Daniel Salcedo. Creo que esta es otra de esas semanas nefastas para la justicia constitucional. Y digo nefastas para la justicia constitucional porque lamentablemente el fin de semana y el día de ayer tuvimos conocimiento de una serie de acciones que darían cuenta del abuso nuevamente de las garantías jurisdiccionales. Efectivamente, el día de ayer se notifica una decisión en la que es propuesta por una persona alegando la violación de sus derechos constitucionales, específicamente su derecho a la salud. Y no obstante de aquello, parece que hay un tercero interesado o 2 terceros interesados sobre quienes posiblemente también se va a resolver. Y me parece a mí que este mal entendimiento de los efectos de las garantías, de cómo se presentan las garantías, para qué se activan las garantías, nos va a pasar factura y como hacíamos referencia, pues más bien en el corto plazo que en el largo plazo cuando se intenten limitar este tipo de procedimientos constitucionales. Pero hoy hay un abuso, señalan algunos expertos, de estos recursos, ¿no?, que han servido para resarcir decisiones o dentro del Consejo de Participación Ciudadana, de la Asamblea. Ahora usted hacía alusión también a lo que pasa con la Superintendencia de Bancos. Entonces, finalmente, ¿cómo entender? ¿Eso es producto de el abuso con mala fe? ¿Es producto del desconocimiento? ¿A qué responde esto? Yo creo que un poco de los dos.
Primero, un abuso de mala fe, creo que fue un hecho público notorio. La semana pasada se tuvo conocimiento de la acción intentada para frenar la posesión del superintendente electo. Se presenta una acción de protección, se resolvió esto por parte de una jueza de San Borondón y el fin de semana tenemos un juez de Yaguachi que dicta medidas cautelares imposibilitando la ejecución de la sentencia. Esto claramente es una antinomia jurisdiccional, es decir, una contradicción de decisiones jurisdiccionales. Y por ahí alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que haya o que pueda existir esta contradicción? Y esta contradicción se da porque tenemos dos personas que están intentando sus pretensiones, que son contradictorias, y tenemos jueces que han mal entendido las garantías, las mal han utilizado, y sobre esa base entonces tienen decisiones contradictorias que simplemente vuelven caótico el sistema político. Empecemos por partir que estas medidas cautelares y la acción de protección versan sobre un tema eminentemente político, de una decisión política de designación de una alta autoridad del Estado. A mí siempre me llamó la atención primero la presentación de la acción de protección para frenar la designación del superintendente y luego lo que ya me parece que caímos en el absurdo, la medida cautelar para suspender una orden judicial cuando expresamente lo prohíbe la ley. O sea, aquí ni siquiera hablemos de desarrollo jurisprudencial. La ley está vigente desde 2009. Desde 2009 existe un numeral que dice que se prohíbe la concesión de medidas cautelares para suspender órdenes judiciales. Entonces, simplemente aquí tenemos un juez que ha desconocido flagrantemente la ley. Pero ahí uno se pregunta, alguien que no es experto en materia jurídica, ¿cómo puede un juez desconocer eso? Porque claro, lo que él después dijo es, no sabía que había esta resolución inicial, pero es un caso hasta público. ¿Cómo puede decir no conocía? Son preguntas que son inentendibles, inclusive desde la lógica del foro jurídico. Ahora, usted empezó diciendo que el problema aquí es que en algún momento se decida que estas garantías también se dejen de lado. Hay alguna reforma que establezca ya el no dar paso, ¿no? Pero la situación es que de un tiempo acá, antes no pasaba, antes quizás, claro, estos recursos eran utilizados por aquellas personas que sentían que se vulneraban sus derechos en casos específicos, pero ahora resulta que se los utiliza para quitar o poner a alguien en un cargo público. Y ahí la pregunta es, ¿está judicializando la política, politizando la justicia? ¿En qué está cayendo el país? Se está politizando efectivamente la justicia constitucional y la gran perdedora es la justicia constitucional. Las garantías jurisdiccionales existen desde la vigencia de la Constitución, tal y como se encuentran descritas en nuestra Constitución, desde la vigencia de la Constitución de 2008, y nosotros teníamos el amparo constitucional a la vigencia de la Ley de Amparo Constitucional de Control Constitucional de 1997. Entonces, si hemos tenido mecanismos de protección, los mecanismos de protección son derechos humanos, se encuentran previstos en instrumentos internacionales, en el artículo 25, por ejemplo, en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, es un derecho de las personas poder activar mecanismos cuando existen violaciones de derechos constitucionales. El problema es que estas garantías, tal y como se encuentran prescritas en nuestra Constitución, son muy bondadosas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que son muy flexibles, es muy fácil presentar una acción de protección, es muy fácil presentar un habeas corpus, pero realmente quien tiene el conocimiento de estas garantías debería ser el juez. Y entonces la primera gran falla que tenemos es que no tenemos jueces especializados. Ya hemos visto algunas judicaturas que han quedado en entredicho justamente por estas decisiones bastante cuestionadas, ¿sí? Y el segundo punto es que también parece ser que los abogados hemos olvidado de ética y nos hemos olvidado de la ética en el ejercicio de la profesión, cuando abiertamente presentamos o se han presentado acciones que claramente tergiversan el sistema de garantías jurisdiccionales. Que un tercero interesado sea beneficiario de un habeas corpus correctivo aplicando una excepción de una sentencia constitucional, a mí me parece que estamos rayando en el absurdo y efectivamente eso cae en la inseguridad jurídica. Entonces no hay una ausencia de normas, sino una aplicación inadecuada de esta norma. ¿Cómo resolver entonces el problema que hoy enfrenta el país ante eso? Debemos buscar soluciones de inmediato plazo y a mediano plazo. Lo inmediato que se debería hacer es tomar en serio, hay varias propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en la Asamblea para generar una justicia constitucional especializada. Esto hay que estudiarlo, esto hay que debatirlo, esto es necesario, creo que ya es una necesidad. Y por otro lado, pues tenemos que volver a una formación del abogado ética.
Más allá del conocimiento de las leyes, el día de hoy, cuando tenemos al alcance sistemas dispositivos en los que nosotros podemos encontrar en un segundo las normas, la jurisprudencia necesaria, lo que hoy necesitamos son abogados éticos que sepan guiar el accionar del derecho en la sociedad. Una sociedad en la que el derecho es incapaz de resolver el conflicto social, pues simplemente es una sociedad caótica. Y no debemos dejar que eso nos ocurra. Pero ¿cómo lograr que prime esa ética cuando se hacen concursos para la selección de jueces y uno piensa que ahí van a estar los mejores perfiles ocupando esos cargos? Creo que se puede perfeccionar el tema de concursos. El tema de concursos debe ser perfeccionado, pero no solo por parte del tema judicial como tal, sino también los abogados en libre ejercicio. Es verdad que hay un número muy importante de abogados, tal vez existe una sobrepoblación de abogados para el país, pero sí que sería necesario entonces que las personas también tomen como abogados a aquellas personas éticas. Tenemos que volver a estas normas de convivencia básicas con las cuales la sociedad ha logrado progresar y sin las cuales en los periodos de historia en los cuales pues hemos visto este quebrantamiento de la ética o el desconocimiento del otro, pues ahí es cuando se han dado las grandes amenazas de la vigencia misma de la humanidad. Entonces, si nosotros no somos capaces como gremio, y esto no es algo nuevo que lo he dicho, Liz, lo he señalado en varias ocasiones, inclusive en las columnas de opinión, que es necesario que los abogados volvamos a ser ese gremio prestigioso. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que los abogados seamos honestos con nuestros clientes de lo posible y de lo imposible. Y el abogado que se presta justamente para estas cuestiones que claramente resultan inadmisibles desde la lógica del derecho, pues deberían ser expurgados de un sistema que tiene que ser básicamente de méritos, de honradez, de lealtad procesal. Y caso contrario, si no se hace este mea culpa, si no se da paso a esas reformas al ordenamiento jurídico que usted ha señalado, la gran pregunta es hacia dónde eso proyecta el Ecuador, ¿no? Porque esa inseguridad jurídica no se queda solo en una repercusión de la función judicial, sino, por ejemplo, en el que venga la inversión, en el que el país se vuelva confiable externamente o hasta internamente. Es que efectivamente uno de los índices que se mide justamente para el desarrollo del país, para la confiabilidad del país, es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es contar con normas previas, claras y públicas. Certeza, confiabilidad, seguridad de que esas normas van a ser aplicadas dentro de un marco jurídico que efectivamente responda a la justicia, responda a esa previsibilidad. Y cuando no existe esa previsibilidad, el país deja de ser atractivo para la inversión, el país deja de ser atractivo para ser un lugar, por ejemplo, inclusive turístico. ¿Por qué? Porque eventualmente el turista que pierda un documento o al que le roben no va a saber en dónde está, no va a poder tener una ayuda. Y todo esto abona ¿a qué? A tener un país en subdesarrollo. Solo aquellos países que confían y aplican sus normas, tienen la confiabilidad de que el ordenamiento jurídico va a ser aplicado, pues han logrado salir al desarrollo. El respeto a la ley. Quiero agradecerle, doctora, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchísimas gracias. Buen día. La doctora Pamela Aguirre, directora del Observatorio Jurídico de la UES.